Era la noche de Halloween y una luna enorme y roja colgaba en el cielo mientras las hojas secas crujían bajo nuestros pies. Mis amigas y yo, atraídas por el misterio de la noche, decidimos reunirnos en una casa abandonada al final de nuestra calle. Llevaba años deshabitada y decían que estaba maldita. Parecía el lugar perfecto para probar algo que nos daba tanto miedo como curiosidad: la Ouija. Convencer a todas fue difícil. No era algo que tomáramos a la ligera, y todas sentíamos esa mezcla entre nervios y emoción. Pero después de unas horas de insistencia, mis dos amigas finalmente aceptaron. Entramos en la casa en penumbras, armadas con una linterna y el tablero de la Ouija, y subimos al viejo ático, donde el aire era más frío y pesado que en el resto de la casa. El ambiente estaba cargado. Se sentía como si alguien o algo ya estuviera esperándonos. Nos sentamos en círculo y colocamos nuestras manos sobre el indicador. Iniciamos el ritual con un saludo, como habíamos leído, y preguntamos si había alguien que quisiera comunicarse con nosotras. Durante los primeros minutos, nada sucedió. Una de mis amigas, la más escéptica, rompió el silencio con un suspiro burlón y dijo: «¡Qué tontería! No pienso perder mi noche de Halloween en esto». Y sin más, se levantó y salió del ático dejando la casa en total oscuridad. Nos miramos entre nosotras, inseguras de si debíamos continuar. Decidimos dejarlo para otra ocasión y también abandonamos el lugar. Unos días después, recibí una llamada de la amiga que se había ido antes. Su voz sonaba temblorosa, asustada. Me contó que la noche anterior, mientras caminaba hacia su casa después de la biblioteca, vio algo extraño cerca de la casa abandonada. Una niña pequeña vestida de blanco estaba de pie en la acera. La niña le sonrió y le pidió que jugara con ella. Mi amiga, desconcertada, le dijo que no podía, que tenía prisa. En ese momento, la niña empezó a llorar, pero sus lágrimas eran rojas, como si fueran de sangre. Horrorizada, mi amiga corrió hasta su casa, pero algo la siguió. En cuanto cerró la puerta detrás de ella, me llamó. Aunque al principio me reí pensando que era una broma de Halloween, algo en su voz me hizo pensar que hablaba en serio. Unos días después, me pidió que la acompañara a su casa porque estaba aterrada de estar sola. Me quedé con ella esa noche y tratamos de distraernos estudiando en su cuarto. Sin embargo, en el silencio de la noche, un ruido nos hizo sobresaltarnos. Algo o alguien estaba arañando la pared justo detrás de nosotras. Giramos la cabeza y ahí estaba, la niña de la que ella me había hablado, sentada en el borde de la cama, mirándonos con una sonrisa macabra mientras arañaba la pared. Corrimos fuera de la habitación. Bajamos las escaleras y, en la confusión, perdí de vista a mi amiga. Al llegar a la calle, noté que ella no estaba conmigo. Horrorizada, corrí a casa. A la mañana siguiente, la policía se presentó en mi puerta. Me informaron que habían encontrado a mi amiga en las escaleras de su casa, con el rostro desencajado en una expresión de puro terror. La causa de la muerte: un ataque de asma fulminante. Intenté superar lo sucedido, aunque cada noche revivía aquel instante en el que vi a la niña sentada en la cama. Pasé meses en tratamiento y finalmente comencé a sentirme un poco mejor. Pero ayer, justo en Halloween, encontré en mi buzón una nota escrita con letra de niña que decía: «Tu amiga murió porque no quiso jugar conmigo. Ahora tengo una muñeca nueva y te estoy esperando». Desde entonces, cada vez que escucho un susurro en la noche, me pregunto si realmente fue solo una broma, o esa niña vendrá también a por mí. Huyendo del acelerado ritmo de vida de la gran ciudad, una pareja decidió trasladarse con sus dos hijos, Daniel y Elisa, a una casita de campo situada muy cerca del pueblo donde habían crecido. La casa
un antiguo refugio de madera, había estado deshabitada durante años y necesitaba algunas reparaciones, pero su bajo precio y la promesa de tranquilidad la hicieron irresistible para la familia. El primer día en su nuevo hogar fue emocionante. Daniel, de 10 años, y Elisa, de 6, corrieron de un lado a otro explorando cada rincón, llenos de risas y energía. Al caer la noche, cada uno se instaló en su habitación, felices por tener su propio espacio, pero también algo nerviosos ante lo desconocido. La primera noche transcurrió sin incidentes, pero en la segunda, mientras la familia dormía, algo extraño ocurrió. A las 2 de la madrugada, un suave sonido rompió el silencio, el rasguño de pequeñas manos sobre la madera. La niña, Elisa, se levantó de su cama en un trance inquietante y se dirigió a una de las esquinas de su habitación. Allí comenzó a arañar la pared mientras susurraba repetidamente: «¡Ayúdame!». Al escuchar el ruido, los padres se despertaron y se apresuraron a la habitación de Elisa. Al ver a su hija en ese estado, no pudieron evitar pensar que era un episodio de sonambulismo, algo que ya había ocurrido antes. Después de calmarla y llevarla de vuelta a la cama, decidieron, como medida de precaución, que los niños durmieran juntos. Sin embargo, las noches siguientes se tornaron cada vez más inquietantes. Elisa continuó levantándose, dirigiéndose a la habitación de su hermano, donde repetía la misma escena. Arañaba la pared, siempre en la misma esquina, murmurando su angustioso «¡Ayúdame!». Cada mañana su rostro reflejaba más tristeza y su sonrisa se desvanecía como si una sombra la estuviera envolviendo. Los padres, cada vez más preocupados, empezaron a investigar la historia de la casa. En el pueblo hablaron con los ancianos, quienes les contaron una tragedia olvidada. La casa había sido hogar de un hombre que vivió con su hija. Se decía que la niña se perdió en el bosque cercano y su padre, consumido por la desesperación, se quitó la vida poco después de su desaparición. Alarmados, los padres decidieron que era hora de actuar. Una noche, mientras Elisa dormía, retiraron algunos de los paneles de madera que cubrían la pared que su hija arañaba. Con cada golpe del martillo, el aire se volvía más denso, cargado de una extraña electricidad. Finalmente, al quitar el último panel, quedaron paralizados por lo que encontraron: un pequeño esqueleto con las manos atadas, oculto en la oscuridad, vestigios de una tragedia que había tenido lugar mucho tiempo atrás. Desconcertados, los padres se miraron entre sí, aterrados. Elisa, que había estado observando en silencio desde la puerta, soltó una lágrima que rodó por su mejilla. Con una voz suave dijo: «La niña, ella necesita que la ayuden». En ese momento comprendieron que su hija había estado conectada con el alma perdida de la niña, quien había estado pidiendo ayuda desde el más allá. Desconcertados, los padres se miraron entre sí, aterrados. Elisa, que había estado observando en silencio desde la puerta, soltó una lágrima que rodó por su mejilla. Con una voz suave, dijo: «La niña, ella necesita que la ayuden». Creyendo que habían hecho lo correcto al liberar el espíritu atrapado, cubrieron el hueco en la pared y regresaron al dormitorio de Elisa, seguros de que el terror había terminado. Esa noche, la casa permaneció en un silencio extraño, y aunque los padres no podían explicarlo, había en ellos una vaga incomodidad, una sospecha de que algo no encajaba. Durante algunos días, todo pareció volver a la normalidad. Sin embargo, los padres empezaron a notar que Elisa, lejos de mejorar, actuaba de forma cada vez más perturbadora. La niña, habitualmente callada y dulce, comenzó a hablar en susurros a alguien invisible. A veces la sorprendían mirando fijamente a la pared durante horas, con los ojos fijos en un punto vacío, y en varias ocasiones despertaron en medio de la noche al oírla hablar en un tono oscuro, como si alguien más habitara dentro de ella. Poco después,
Elisa empezó a autolesionarse. Se arañaba los brazos y el cuello, y las marcas en su piel aparecían como signos extraños que nadie lograba comprender. Sus padres, asustados y desconsolados, decidieron llevarla a un psiquiatra. Sin embargo, cada sesión era peor que la anterior. Elisa parecía oponerse con una fuerza descomunal, y sus gritos resonaban por todo el consultorio, una voz gutural que no parecía ser la suya. Las terapias, medicinas y todas las recomendaciones no tuvieron ningún efecto, y el comportamiento de Elisa solo empeoraba. La niña ya no era ella misma. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora mostraban una oscuridad insondable, como si algo más, algo que no les pertenecía, se hubiera apoderado de su espíritu. Una noche, los padres despertaron al escuchar un golpe seco en el pasillo. Salieron apresurados y encontraron a Elisa en el suelo, inconsciente, con las manos ensangrentadas y restos de madera en las uñas. Había estado arañando la pared de la misma esquina donde había comenzado todo. Cuando lograron reanimarla, Elisa los miró con una expresión de odio puro y pronunció en un susurro helado: «Esta casa es mía». Aterrados y sintiéndose impotentes, los padres comprendieron que no estaban luchando contra un simple espíritu, sino contra algo mucho más oscuro que buscaba apoderarse de su hija. Decidieron abandonar la casa y marcharse al pueblo, buscando desesperadamente una forma de salvarla. Sin embargo, mientras empacaban apresuradamente y llenaban el coche, notaron algo aterrador. Elisa permanecía en el umbral, sin mover un solo músculo, mirando la casa con una expresión casi de devoción, como si no pudiera o no quisiera abandonarla. En el último instante, cuando intentaron cargarla en el coche, Elisa, con una fuerza sobrehumana, se soltó de sus brazos cayendo al suelo y riendo con una voz que no era la suya. Con un susurro escalofriante dijo: «Aquí siempre tendré un lugar». Era una noche de Halloween particularmente caótica en la pequeña ciudad de Ravensbrück. Las luces parpadeantes y el eco de risas llenaban las calles estrechas y empedradas, mientras adultos y niños disfrazados celebraban el que se prometía ser el mejor Halloween en años. Las casas estaban decoradas con telarañas falsas, esqueletos de plástico y calabazas talladas que parecían sonreír con malicia bajo la tenue luz de las farolas. Entre los disfraces había un hombre vestido con una máscara de piel grotesca y una chaqueta oscura, caminando sin prisa y mirando a su alrededor con calma. Nadie sabía que se trataba de Jonathan Hark, un psicópata que había escapado del sanatorio 2 días antes. Su historial era tan perturbador como conocido en el lugar. Sin embargo, la noticia de su fuga no se había dado a conocer por completo. Esa noche, Jonathan se deslizaba por las calles como una sombra, aprovechando la multitud y la indiferencia de la gente a los disfraces para acechar a sus víctimas. Todo comenzó de forma sutil. Jonathan observó a un grupo de adolescentes riendo y caminando por una calle poco iluminada hacia una fiesta. Sin levantar sospechas, los siguió en silencio. Uno de los jóvenes, vestido como un vampiro, decidió quedarse atrás para encender un cigarrillo. Fue ahí cuando Jonathan actuó, acercándose sigilosamente y hablando con voz grave y ronca. «¿No te enseñaron a no quedarte solo?», dijo susurrando. El chico, sin sospechar, dio una calada y respondió sin mirar: «Tranquilo, amigo, solo me estoy tomando un descanso». Jonathan sacó un cuchillo que mantenía oculto bajo su chaqueta y antes de que el chico pudiera darse cuenta, lo apuñaló. Lo hizo rápido y silencioso, sosteniéndolo contra la pared hasta que la vida se le escapó del cuerpo. Jonathan dejó el cadáver entre unos arbustos y regresó a la multitud. Nadie notaría la ausencia de un chico disfrazado entre tantos otros. La noche avanzaba y Jonathan continuaba moviéndose entre la gente, cada vez con más confianza. Hablaba con desconocidos,
hacía comentarios amigables, reía con los demás y observaba con ojos fríos a quienes parecían despistados o solos. Aprovechó la confusión para atacar de nuevo, esta vez a una mujer mayor que había decidido caminar sola hasta su casa después de una visita a la casa de su hija. «¡Qué lindo disfraz!», le dijo Jonathan mientras pasaba junto a ella observando el sombrero de bruja que llevaba. Ella se giró y le sonrió. «Gracias, joven. Feliz Halloween», respondió inocente. Fue su última palabra. Jonathan la empujó hacia un callejón oscuro y con la misma calma que antes, la atacó con su cuchillo. Para cuando alguien encontró su cuerpo, el hombre ya estaba en otro lugar, completamente mezclado entre la multitud, con su ropa manchada que pasaba desapercibida entre tantos disfraces manchados de pintura. Los rumores empezaron a circular por la ciudad. Alguien vio a un chico con máscara de piel. Swing. Dicen que encontraron un cadáver. Oí que alguien fue atacado cerca de la plaza. Aún así, nadie quería arruinar la noche y, más que temor, muchos lo tomaban como una historia de Halloween para asustarse un poco. Fue solo al filo de la medianoche cuando alguien en la fiesta más grande del centro notó algo extraño. 2 cuerpos, un hombre y una mujer, yacían en el suelo junto a la pista de baile. Todos creyeron que se trataba de una broma, de una pareja que exageraba su disfraz de zombies hasta que alguien se atrevió a tocarlos. La piel fría y la ausencia de pulso desencadenaron el caos. Gritos y confusión llenaron la casa mientras la multitud trataba de salir desesperadamente. Jonathan, escondido entre la gente, observaba el pánico con una sonrisa bajo su máscara. Por un momento, fue empujado y arrastrado entre la multitud que huía, pero disfrutaba cada segundo de la histeria que había provocado. Se abrió paso hacia la calle y se perdió entre la gente aterrorizada, dejando tras de sí una estela de muerte que nadie podía explicar. A la mañana siguiente, la policía encontró a Jonathan deambulando por el borde del bosque, desorientado y todavía cubierto de la sangre de sus víctimas. Cuando los oficiales se acercaron, él se limitó a sonreír y a susurrar: «No me culpen a mí. Fue Halloween. ¿No es eso lo que querían? Una noche de miedo». Jonathan fue llevado de vuelta al sanatorio, pero la paz de Ravensbrück nunca regresó. En cada Halloween desde entonces, los habitantes del lugar miraban con recelo cada disfraz, cada máscara. Nadie volvió a sentir la misma inocencia en las celebraciones, y en cada rostro cubierto siempre se preguntaban si, tras esos ojos, acechaba a alguien como Jonathan, esperando pacientemente para mezclarse entre la multitud y revivir una noche de verdadero terror.